Welcome to Pro Español. Hola a todos, me llamo Emma y estoy muy feliz de que estén aquí conmigo hoy. Este es tu espacio diario para practicar, aprender y hablar español conmigo. En la sesión de hoy vamos a tener una conversación larga, relajante y muy útil. Tú y yo vamos a hablar juntos. Será una conversación tranquila, amistosa y casual, como cuando los amigos charlan en la vida diaria. No necesitas preocuparte por los errores, el acento o la rapidez con la que hablas. Lo único importante es que practiques, escuches, repitas y disfrutes del camino de aprender español. Así que respira profundo. Prepárate una taza de té, café o un vaso de agua y busca un lugar cómodo para sentarte. Incluso puedes recostarte si lo prefieres. Recuerda, este es tu momento, tu espacio para practicar español sin ninguna presión. Yo voy a hablar de forma clara y lenta para que puedas entender cada palabra. Puedes repetir después de mí cuando quieras o simplemente escuchar y absorber las palabras. A veces te haré preguntas y puedes responder en voz alta. No te preocupes si no hay nadie a tu alrededor. Hablar contigo mismo en español es, de hecho, una de las mejores formas de aprender un idioma. ¿Estás listo? Empecemos. Comencemos presentándonos. Yo iré primero y luego tú puedes seguirme. Me llamo Emma, soy profesora de español. Me encanta ayudar a las personas a aprender y mejorar sus habilidades en español. También disfruto leer libros, ver películas, escuchar música y dar largos paseos por la naturaleza. Ahora te toca a ti. Di tu nombre en voz alta. Ahora háblame sobre ti. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta leer, ver la televisión, cocinar o viajar? Dilo en voz alta en español. No te preocupes por la gramática o la pronunciación. Solo intenta expresarte. Por ejemplo, podrías decir, me llamo Clara. Me gusta leer libros y ver películas. En mi tiempo libre me gusta cocinar y escuchar música. También disfruto dar paseos por el parque. Ahora te toca a ti. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Intenta decir al menos 4 oraciones sobre ti. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda, cuanto más hables, más confianza tendrás. Ahora hablemos sobre las rutinas diarias. Te contaré sobre mi rutina diaria y luego tú puedes contarme la tuya. Por la mañana me despierto a las 7. Me cepillo los dientes, me lavo la cara y tomo un vaso de agua tibia. Luego preparo el desayuno. Normalmente desayuno huevos, pan tostado y una taza de té. Después del desayuno me preparo para trabajar. Comienzo a trabajar a las 9. Doy clases de español y también trabajo en la creación de videos como este. Por la tarde, almuerzo alrededor de la 1. Me gusta comer arroz, verduras y a veces pollo. Después del almuerzo, descanso un poco y luego continúo con mi trabajo. Por la noche, salgo a caminar o hago un poco de ejercicio ligero. Ceno a las 8 y luego me relajo leyendo un libro o viendo una película. Me acuesto a las 10:30. Ahora te toca a ti. Cuéntame sobre tu rutina diaria.
a qué hora te despiertas, qué desayunas, cuándo comienzas tu trabajo o tus estudios. ¿Qué haces por la noche? Intenta decirlo todo en español. Si quieres, puedes repetir mis frases y solo cambiar los detalles para que se adapten a tu vida. Para practicar, puedes decir: me despierto a las 6:30 de la mañana. Me cepillo los dientes y me ducho. Para el desayuno, como pan con mantequilla y tomo una taza de café. Comienzo a trabajar a las 8. Almuerzo a las 12:30 de la tarde. Por la noche, veo la televisión o salgo a caminar. Ceno a las 7:30 y me acuesto a las 10. Intenta decirlo en voz alta ahora. Fantástico trabajo. Hablar sobre tu rutina es una excelente manera de practicar vocabulario cotidiano y estructuras básicas. Ahora, practiquemos algunas conversaciones simples que podrías tener en la vida diaria. Imagina que conoces a alguien por primera vez. ¿Cómo comenzarías la conversación? Podrías decir: hola, ¿cómo estás? O hola, mucho gusto. Vamos a practicar juntos. Repite después de mí. Tú preguntas: hola, ¿cómo estás? Alguien responde: estoy bien, gracias. ¿Y tú? Tú respondes: estoy bien, gracias, mucho gusto. Alguien dice: mucho gusto también. Alguien pregunta: ¿cómo te llamas? Tú respondes: me llamo Emma. Alguien pregunta: ¿de dónde eres? Tú respondes: soy de España. Alguien pregunta: ¿dónde vives? Tú respondes: vivo en un pequeño pueblo cerca de las montañas. Es un lugar hermoso, con muchos árboles y aire limpio. Ahora te toca a ti. Puedes responder estas preguntas sobre ti en voz alta. Perfecto. Ahora, imaginemos que estamos en una cafetería pidiendo algo de comer y beber. Yo seré la cliente y tú puedes ser el camarero. Yo empezaré. Buenas tardes. ¿Puedo ver el menú, por favor? Ahora tú respondes: sí, aquí tiene el menú. Yo diré: gracias. Quisiera una taza de café y un trozo de pastel de chocolate, por favor. Y tú puedes responder: claro. ¿Desea algo más? Yo digo: no, gracias. Eso es todo. Y tú dices: muy bien. Su pedido estará listo en unos minutos. Muy bien hecho. Estas pequeñas conversaciones de rol te ayudan a practicar el tipo de español que podrías usar todos los días. Puedes practicarlas solo o con un amigo. Ahora, intentemos otra situación. Imagina que estás en una tienda comprando ropa. Podrías decir: disculpe, ¿cuánto cuesta esta camisa? El vendedor responde: cuesta 20 euros. Tú puedes decir: ¿puedo probármela? El vendedor dice: sí, el probador está por allí. Después de probártela, puedes decir: me queda bien. La llevaré. Entonces, el vendedor podría decir: genial. ¿Le gustaría pagar en efectivo o con tarjeta? Tú dices: pagaré con tarjeta. Gracias. Practiquemos esas frases juntos. Repite después de mí. Disculpe, ¿cuánto cuesta esta camisa? ¿Puedo probármela? Me queda bien. La llevaré. ¿Le gustaría pagar en efectivo o con tarjeta? Pagaré con tarjeta. Gracias. Excelente trabajo. Ahora, vamos a practicar cómo describir las cosas que nos rodean.
Mira a tu alrededor en este momento. ¿Qué ves? Yo veo una mesa, una silla, un portátil y una taza de té. También hay una ventana y algunos libros en la estantería. Ahora te toca a ti. Mira alrededor de tu habitación o donde estés y di en voz alta las cosas que puedes ver. Puedes decir, veo una mesa, veo una silla, veo un ventilador, veo un libro, veo una botella de agua, veo una bolsa, veo una televisión. Sigue todo lo que quieras. Esta es una buena manera de ampliar tu vocabulario y practicar hablar sin necesidad de hacer frases largas. Ahora, vamos a practicar cómo pedir direcciones. Imagina que estás en una ciudad nueva y no sabes dónde está la estación de autobuses. Puedes preguntarle a alguien, disculpe, ¿puede decirme dónde está la estación de autobuses? La persona podría responder, claro, vaya recto y luego gire a la izquierda. Está al lado del banco. Tú puedes decir muchas gracias. Vamos a practicar esto juntos. Repite después de mí. Disculpe, ¿puede decirme dónde está la estación de autobuses? Claro, vaya recto, luego gire a la izquierda. Está al lado del banco. Muchas gracias. De nada. Lo estás haciendo muy bien hasta ahora. Ahora, vamos a practicar cómo hacer oraciones simples usando verbos comunes. Yo diré una oración y tú puedes repetir después de mí. Desayuno a las 7. Bebo té todas las mañanas. Voy al trabajo a las 9. Veo la televisión por la tarde. Leo un libro antes de dormir. Escucho música cuando cocino. Me gusta caminar en el parque. Cocino la cena para mi familia. Estudio español todos los días. Me acuesto a las 10. Tú también puedes intentar hacer tus propias oraciones usando estos verbos: comer, beber, ir, ver, leer, escuchar, gustar, cocinar, estudiar, dormir. Por ejemplo, como arroz en el almuerzo. Bebo café por la tarde. Voy al mercado los domingos. Ahora te toca a ti. Intenta decir al menos 5 oraciones en voz alta. Maravilloso. Estás hablando muy bien. Recuerda, la práctica hace al maestro. Sigue repitiendo estas oraciones y mejorarás cada día. Ahora, hablemos del clima. Hablar del clima es uno de los temas más fáciles y comunes en las conversaciones diarias. A la gente le encanta hablar del clima cuando se encuentra con alguien, especialmente cuando no sabe de qué más hablar. Es una forma educada y amistosa de empezar una conversación. Así que vamos a practicar algunas frases sencillas sobre el clima. Puedes repetir después de mí. Hace sol hoy. El cielo está despejado y azul. Hace mucho calor afuera. Necesito una bebida fría. Está lloviendo mucho. No olvides llevar tu paraguas. Está nublado y fresco. Creo que pronto lloverá. Hace mucho frío hoy. Llevo puesta mi chaqueta abrigada. Está nevando. Las calles están cubiertas de nieve. Ahora mira por la ventana y describe el clima en tu zona. Puedes decir, hace sol aquí. Está un poco nublado.
Hace mucho calor hoy. Está lloviendo, hace fresco y viento. Sea cual sea el clima, descríbelo en español. Ahora vamos a imaginar una conversación sobre el clima. Yo seré Emma y tú puedes ser mi amigo o amiga. Yo empiezo. Hola, ¿cómo estás hoy? Ahora tú respondes. Estoy muy bien. Ahora yo digo, es un día hermoso, ¿verdad? Y tú dices, sí, lo es. El sol brilla y el cielo está despejado. Ahora yo digo, espero que siga así todo el día. Y tú respondes, yo también. Me encanta el clima soleado. Perfecto. Ahora intenta tener una conversación corta sobre el clima tú solo. También puedes usar palabras como calor, frío, nublado, soleado, con viento, tormentoso, con niebla o nevado. Excelente. Ahora vamos a practicar cómo hablar sobre la comida. La comida es otro gran tema de conversación. A todo el mundo le encanta comer y hablar de comidas favoritas puede ser divertido. Te contaré sobre mis comidas favoritas y luego tú podrás hablar sobre las tuyas. Me encanta la pizza. Es una de mis comidas favoritas. Me gusta con queso extra, tomates y aceitunas. También disfruto comer pasta, arroz frito, pollo a la parrilla y ensaladas frescas. De postre, me encanta el pastel de chocolate y el helado. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Dilas en voz alta en español. Puedes decir, me gusta la pizza. Me encanta comer fideos. Mi comida favorita es la biryani. Disfruto el pastel de chocolate. Me gusta tomar café frío. Como frutas frescas todas las mañanas. Sigue diciendo más oraciones sobre lo que te gusta comer y beber. Ahora vamos a practicar cómo pedir comida en un restaurante. Yo seré el camarero y tú puedes ser el cliente. Buenas noches. Bienvenido a nuestro restaurante. ¿Puedo tomar su pedido, por favor? Ahora tú contestas. Puedes decir sí. Me gustaría un sándwich de pollo y un vaso de jugo de naranja, por favor. Luego yo digo, ¿desea algo más? Tú puedes responder, no, gracias. Eso es todo. Y yo digo, muy bien. Su pedido estará listo en unos minutos. ¿Ves? Muy simple y fácil. También puedes intentar hacer más oraciones como me gustaría una taza de café. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? Quiero un plato de sopa. Por favor, tráigame una hamburguesa de pollo. ¿Podría darme unas papas fritas? Repite estas oraciones en voz alta. Fantástico. Ahora vamos a practicar cómo hablar sobre los pasatiempos. Los pasatiempos son las actividades que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Primero, te contaré los míos. Me encanta leer libros. También disfruto escuchar música y ver películas. A veces doy largos paseos por el parque. Los fines de semana me gusta cocinar nuevas recetas y probar diferentes platos. Ahora te toca a ti. Cuéntame sobre tus pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dilo en español. Puedes decir, me gusta leer novelas. Disfruto jugar al cricket
Me encanta escuchar canciones. Voy a nadar los fines de semana. Me gusta cocinar platos nuevos. Veo películas por la noche. Sigue diciendo más. Esta es una excelente manera de practicar cómo hablar sobre ti. Vamos a hacer una pequeña conversación de práctica sobre los pasatiempos. Yo empiezo. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Tú respondes. Mis pasatiempos son leer libros, escuchar música, ver películas y dar paseos por el parque. Yo digo, qué interesante. ¿Con qué frecuencia lo haces? Tú respondes, lo hago todos los fines de semana o lo hago en mi tiempo libre. Yo digo, suena divertido. Yo también disfruto leer libros y escuchar música. Ahora te toca repetir toda la conversación. Buen trabajo. Ahora vamos a practicar cómo pedir ayuda. A veces, cuando estamos en un lugar nuevo o en una situación desconocida, necesitamos pedir ayuda a alguien. Vamos a practicar algunas formas corteses de pedir ayuda. Repite después de mí. Disculpe, ¿puede ayudarme, por favor? Un local dice, claro. ¿Con qué necesita ayuda? ¿Podría decirme dónde está el banco? Un local dice, sí, el banco está en la calle principal, al lado de la oficina de correos. ¿Puede mostrarme el camino al supermercado? Un local dice, por supuesto, vaya todo recto y tome la segunda a la izquierda. El supermercado está en la esquina. Perdón por molestar, pero necesito ayuda. Un local dice, no hay ningún problema. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando la estación de tren. ¿Podría ayudarme a encontrarla? Un local dice, claro, la estación de tren está a unos 10 minutos de aquí. Camine recto y luego gire a la derecha en la gran rotonda. Tú dices, muchas gracias. Ahora imagina que estás perdido en un centro comercial. Puedes decir, disculpe, ¿podría decirme dónde está la salida? La persona podría responder, sí, está en el primer piso, cerca de la zona de comida. Tú puedes decir, muchas gracias. Repite esta conversación en voz alta. Ahora vamos a practicar cómo hacer una pequeña charla. La pequeña charla significa conversaciones ligeras y casuales que tenemos con personas que encontramos en una fiesta, en un parque o en una sala de espera. Estas conversaciones son cortas y corteses. Vamos a intentarlo. Yo empiezo. Hola, ¿cómo estás hoy? Tú respondes, estoy bien, gracias. O, estoy un poco cansado hoy. Luego yo digo, hace un día muy bonito, ¿verdad? Tú respondes, sí, lo es. Después pregunto, ¿eres de por aquí? Tú contestas, sí, vivo cerca. O, no, solo estoy de visita. Excelente. Ahora intenta tener una pequeña charla tú solo. Muy bien. Ahora vamos a practicar cómo hablar sobre los viajes. Viajar es un tema divertido que a muchas personas les gusta. Te contaré sobre mi destino de viaje favorito. Me encanta ir a la playa. Disfruto caminar sobre la arena y escuchar el sonido de las olas. También me gusta visitar montañas y bosques. El aire fresco
y las hermosas vistas me hacen sentir feliz y relajada. Ahora te toca a ti. Cuéntame sobre un lugar que te gusta visitar. ¿Es la playa, las montañas, una ciudad o un pueblo? Dilo en español. Puedes decir, me gusta visitar la playa. Disfruto ir a las montañas. Mi ciudad favorita es Barcelona. Me encanta viajar a lugares nuevos. Disfruto hacer viajes por carretera con mi familia. Sigue hablando en voz alta sobre tus destinos de viaje favoritos. Hagamos una pequeña conversación sobre viajes. Yo empiezo. ¿A dónde te gusta viajar? Puedes responder, me gusta viajar a las montañas y a lugares tranquilos en la naturaleza. También disfruto visitar ciudades históricas y playas hermosas. Ahora yo digo, oh, eso suena maravilloso. ¿Cuándo viajaste por última vez? Puedes decir, viajé el mes pasado o no he viajado recientemente. Luego yo digo, espero que puedas viajar de nuevo pronto. Ahora repite la conversación. Ahora vamos a practicar cómo hablar sobre la familia. La familia es una parte importante de nuestra vida y a menudo hablamos de ella con otras personas. Te contaré sobre mi familia. Tengo una familia pequeña. Hay 4 personas en mi familia: mi padre, mi madre, mi hermano menor y yo. Mi padre es médico. Mi madre es profesora. Mi hermano es estudiante. Nos encanta pasar tiempo juntos los fines de semana. Ahora te toca a ti. Cuéntame sobre tu familia. Puedes decir, tengo una familia grande. Tengo 2 hermanos y una hermana. Mi padre es empresario. Mi madre es ama de casa. Tengo una hermana menor. Vivimos juntos en una casa. Sigue hablando sobre los miembros de tu familia. Vamos a practicar una conversación sobre la familia. Yo empiezo. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Tú respondes, hay 5 personas en mi familia. Mis padres, mis 2 hermanos y yo. Ahora yo digo, ¿a qué se dedica tu padre? Tú respondes, mi padre es médico. Trabaja en un hospital y ayuda a las personas todos los días. Luego digo, ¿tienes hermanos o hermanas? Tú respondes, sí, tengo un hermano y una hermana. O, no, no tengo hermanos ni hermanas. Soy hijo único. Soy hija única. Muy bien. Ahora repite la conversación una vez más. Excelente trabajo hasta ahora. Hablar sobre ti mismo, tu familia, tus pasatiempos, la comida y los viajes es una gran manera de mejorar tu fluidez. Sigue repitiendo estas conversaciones con frecuencia. Ahora hablemos sobre las compras. Comprar es algo que todos hacemos con regularidad, ya sea que vayamos al mercado, al supermercado, al centro comercial o que compremos en línea. También es un excelente tema para practicar hablar en español. Voy a empezar contándote sobre mis hábitos de compra. Normalmente hago las compras los fines de semana. Me gusta comprar comestibles, ropa y a veces libros. A menudo visito el supermercado que está cerca de mi casa. Tiene todo lo que necesito. Disfruto mirar diferentes productos y comparar precios.
A veces compro en línea cuando no tengo tiempo para salir. Pido ropa, cosméticos e incluso alimentos en tiendas en línea. ¿Y tú? ¿Te gusta ir de compras? Dilo en voz alta. Puedes decir, me encanta ir de compras. Voy de compras los domingos. Compro frutas y verduras en el mercado. Compro ropa durante las rebajas. Disfruto comprar regalos. Vamos a practicar una conversación corta sobre las compras. Mi amigo pregunta, ¿dónde haces tus compras? Yo digo, normalmente compro en el supermercado que está cerca de mi casa. A veces también visito el centro comercial. Mi amigo pregunta, ¿qué sueles comprar? Yo digo, suelo comprar comestibles, ropa y a veces algunos libros o productos para el cuidado de la piel. Mi amigo pregunta, ¿te gusta comprar en línea? Yo digo, sí, me gusta. Es muy conveniente y puedo comparar precios fácilmente. Muy bien. Ahora puedes repetir esta conversación y cambiar tus respuestas cada vez para practicar mejor. Ahora, vamos a practicar cómo preguntar por los precios. Cuando vas de compras, es importante saber cómo preguntar el precio de un artículo en español. Practiquemos juntos. ¿Cuánto cuesta esta camisa? ¿Cuál es el precio de este bolso? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? ¿Puede decirme el precio de este reloj? ¿Está en oferta? ¿Tiene algún descuento? Repite estas frases después de mí. Ahora imagina que estás en un mercado. Quieres comprar un par de zapatos. Puedes decir, disculpe, ¿cuánto cuestan estos zapatos? El vendedor podría responder, cuestan 50 euros. Tú puedes decir, ¿me puede hacer un descuento? Esta es una buena forma de practicar conversaciones cuando vas de compras. Ahora vuelve atrás, escucha de nuevo y repite cada frase en voz alta. Esto te ayudará con tu habla, comprensión auditiva y pronunciación. Si te gusta esta técnica, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Si quieres la parte 2 de este video, házmelo saber en los comentarios. Gracias por practicar español conmigo. Hasta la próxima.